buenas a todos, tanto al público presente en el auditorio como a los que nos estáis siguiendo a través de Internet por streaming y redes sociales. A través de Twitter podéis seguirnos y hacer las preguntas que consideréis oportunas. El tema de la jornada de hoy, jueves, es formación para todos. Y el panel que a continuación voy a presentar le hemos llamado Formación para la obtención del permiso de conducir para las personas con discapacidad. Comentaros que desde CEAPAT, a la hora de organizar esta jornada, hemos intentado que estuvieran presentes en la mesa los diferentes agentes implicados en el tema de la formación para el permiso de conducir, porque nos parece muy importante que se ponga en común, se conozca y conozcamos todos, por un lado, los problemas con los que se encuentra una persona con discapacidad a la hora de comenzar su formación para conseguir el permiso para conducir su propio vehículo, tan importante para facilitar su movilidad. Y, por otro lado, poder informar de las soluciones, recursos, etcétera, con las que pueden contar actualmente las personas con discapacidad que deciden comenzar su formación sobre el tema que nos ocupa. Y, sin más, paso a presentar a los ponentes, que realmente son ellos los que tienen algo interesante que contarnos. En primer lugar, y para irnos introduciendo en el tema, comenzamos escuchando a Lázaro Rodríguez, que nos contará algunas experiencias como conductor de vehículo adaptado. Lázaro Rodríguez trabaja en AESLEME, que es la Asociación para el Estudio de la Lesión Espinal y Medular. Hace un montón de cosas, pero entre otras hace campañas de prevención de accidentes en colegios, institutos, universidades, cárceles y autoescuelas, entre otros lugares. Es experto profesional de seguridad vial, educador extraescolar de educación vial para adultos, entre otras muchas actividades. Pues cuando quieras, Lázaro. Pues buenos días a todos. Muchas gracias por invitarme a compartir esta mañana con vosotros. Pues el volver a conducir una persona que tiene una discapacidad pues es toda una independencia, un mundo de libertad, poder hacer muchas cosas que sin tener el carnet de conducir no podemos hacerlo, como poder trabajar, el ocio, el deporte. Bueno, pues en mi caso en particular, pues yo tuve un accidente de tráfico, entonces me retiraron el carnet después del accidente. Yo, como estuve ingresado en Toledo, pues en Toledo una actividad que tienes es volverte a sacar el carnet de conducir dentro de Toledo. Entonces, en mi caso, pues ellos se encargaron de todo, presentaron los papeles y tuve que ir a examen. Entonces, cuando voy a examen, pues tengo la opción de hacerlo el examen en pista o circular en calle. En mi caso fue en pista. Hice un pequeño examen de 10 minutos en pista, de subir una rampa, cómo frenar y no frenar. Entonces me volvieron a dar el carnet de conducir con unas limitaciones que es freno y acelerador en la mano. La sorpresa que me llevé cuando me dieron el carnet, que me pusieron un límite de velocidad. Entonces tenía limitada la velocidad a 90 km/h. Si yo hago un examen para obtener otra vez el permiso de conducir, ¿por qué tengo que tener un límite de velocidad? Yo ya he demostrado que vuelvo a conducir igual, simplemente es habituarme, en vez de conducir con los pies, pues con los mandos en las manos. Ese límite de velocidad era de 90 km/h. Entonces yo hace un par de años tuve que renovar el carnet de conducir. Al renovar el carnet de conducir dije que por qué tenía ese límite de velocidad. Me lo han quitado sin ningún tipo de pruebas ni nada. Porque cuando yo me examino para ver si soy hábil y puedo conducir con un coche adaptado, me pone el límite de velocidad, ya he demostrado que sé conducir. Hay personas que no lo quitan sin ningún tipo de problema, pero hay otro tipo de personas que les hacen otra prueba, otra segunda prueba para quitarnos el límite de velocidad. Eso es en mi caso, que yo estuve en Toledo. Cuando uno no está en Toledo, si tiene una lesión y quiere volverse a sacar el carnet, pues ¿cómo tiene que tramitarlo? Pues tiene que ir a la jefatura de tráfico. De la jefatura de tráfico nos mandan a sanidad un médico, donde nos hacen una valoración con un informe médico de la discapacidad que tenemos y de las adaptaciones que necesitamos para nuestro coche. Toda esa información vuelve a tráfico y entonces luego en tráfico deciden si tenemos que hacer prueba o no prueba teórica, prueba práctica.
Luego, ¿qué problemas tenemos cuando, una vez que nos hemos sacado el carnet de conducir y vamos conduciendo? Pues, por ejemplo, uno de los problemas que tenemos, si yo me quedo averiado con el coche en la carretera. Entonces, llamo a mi seguro y mi seguro me manda una grúa. Entonces, en mi caso, hace un año, en la Nacional 2, me quedé tirado con el coche a las 10 de la mañana. Yo pude dejar mi coche en el arcén y fijaros qué circulación hay a las 10 de la mañana en la carretera. Entonces llegó la grúa y me dijo que me tenía que bajar del coche. Yo le dije al señor de la grúa que no me bajaba del coche porque abro la puerta, monto la silla, desmonto como van los coches. Los arcenes en la carretera son muy pequeños. Yo al dejar mi coche ya estoy invadiendo un poquito el carril de la derecha. Yo no me puedo bajar y señalizar mi coche como todo el mundo con los triángulos. No, tampoco puedo ponerme el chaleco reflectante porque no tiene ninguna utilidad. Entonces, pues el señor de la grúa me decía que no me podía quedar en el coche montado. Y yo le dije que no montaba mi silla porque si abría la puerta, montaba mi silla, ya estaba invadiendo todo el carril de la derecha. El señor de la grúa consultó y al final me hizo el favor de yo ir montado encima de la grúa. El ir montado encima de la grúa no es legal. Entonces ahí tenemos un problema a la hora de cuando tenemos una avería o cuando pinchamos, por ejemplo. Entonces, pues esos son problemas que tenemos. Otra vez me volvió a pasar que se me rompió la adaptación, también en la Nacional 2, por la noche. Y entonces, pues vino la Guardia Civil a auxiliarme y lo que hizo la Guardia Civil es conducir mi coche hasta un sitio seguro donde yo ya pude bajarme y llamar a la grúa. ¿Qué más problemas tenemos también a la hora de conducir? Pues con la tarjeta que tenemos de discapacidad. La tarjeta, por fin hemos conseguido que es una tarjeta europea, pero como es una tarjeta que lo dan los municipios, los ayuntamientos, en cada ayuntamiento hay una normativa. Yo, por ejemplo, pues vivo en la Madrid y tengo la tarjeta de Madrid. Yo en Madrid puedo aparcar, si no cambia la legislación, en zona azul, zona verde, en carga y descarga, y donde no está que lo dice el tráfico. Pero en todos los municipios no se puede aparcar así. Leganés, por ejemplo, no podemos aparcar en carga y descarga. En Alcobendas ha cambiado la normativa y antes podíamos aparcar en zona azul, zona verde y ahora en zona verde no podemos aparcar. En Guadalajara no se puede aparcar ni en zona azul ni en zona verde. Entonces, en cada municipio hay una normativa. Pues debería haber una norma unificada para todo el mundo. Entonces, estos son una serie de problemas que tenemos a la hora de conducir. Lo que también es, lo que comentaba antes, es muy importante que a la hora de que nos volvamos a sacar el carnet de conducir, hay una norma unificada para lo del límite de velocidad. Si yo he demostrado que puedo conducir con unas adaptaciones, ¿por qué tengo que tener límite de velocidad? Todos somos iguales, ¿no? Pues esos son todos los problemas que tenemos a la hora de conducir. Sí, pues muchas gracias, Lázaro. Gracias. Vamos a seguir trabajando para solucionar estos problemas con los que se encuentran las personas con movilidad reducida a la hora de conducir. A continuación va a hablar Elena Valdés Rodríguez. Es licenciada en Medicina y Cirugía y actualmente asesor médico de la Dirección General de Tráfico, responsable de la Unidad de Aptitudes Psicofísicas adscrita a la Subdirección de Políticas Viales. Bueno, Elena nos va a analizar, nos va a hablar sobre el camino a seguir para obtener o prorrogar el permiso de conducción en España en la actualidad, las dificultades que comporta y las vías de solución también. Pues cuando quieras, Elena. Buenos días a todos, también a los que estáis en la sala y todas las personas que están siguiéndonos a través de video streaming. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas el habernos invitado a participar y participar en una mesa de lujo en la que estamos, si no todos, al menos una gran parte de los actores que tienen que ver con el procedimiento de obtención del permiso. El permiso de conducción llega en un momento de la vida generalmente muy importante, porque normalmente la gente se saca el permiso en torno a
los 18 o 20 años y es el momento en que esa persona se incorpora a la vida adulta. Luego ya el mismo hecho de sacar el permiso de conducir es un hito importante en la vida de una persona, que le garantiza su movilidad, que le da independencia, que le facilita el ocio, que le facilita el trabajo, en fin, son facilidades, ya lo decía Lázaro antes. Y si esto es importante para cualquier chaval, pues mucho más importante es para personas que tienen unas dificultades de movilidad y que en ocasiones se encuentran pues, en zonas aisladas donde el transporte público les ofrece pocas posibilidades de independencia. Y esto se refleja en esta gráfica que podemos ver aquí. Ahí hay una N que son 47 millones de habitantes, que son los habitantes de nuestro país, que están separados. En un lado malva son las mujeres y en el lado verde son los hombres, y separados por franjas de edad. Y vemos que en clarito está la población de nuestro país, pero en oscuro está la población de conductores. Y como podéis observar, sobre todo para los hombres, la población de conductores prácticamente coincide con la población con la población general. Es decir, es una gran aspiración que se consigue, y probablemente hay una parte de personas con movilidad reducida que no consiguen acceder al permiso de conducción. Porque si bien yo voy a contar aquí el procedimiento de obtención, yo sé, como cuenta Lázaro, que no está exento de dificultades, sobre todo cuando una persona tiene discapacidades, sobre todo más severas. La obtención y la renovación del permiso de conducir está regulada por la Directiva Europea 126/2006 sobre el permiso de conducción, en la que se habla del derecho a la movilidad y de la necesidad de promover medidas específicas para que las personas con movilidad reducida se puedan incorporar a la conducción. Se calcula que en Europa actualmente hay unos 3 millones de conductores con discapacidad. Eso supone un 1% de los conductores europeos, pero es un problema en el que hay que ir avanzando, y hay que ir avanzando con rapidez, porque se calcula que en torno al 2030 un cuarto de la población va a tener más de 65 años. Esto significa que se va a incrementar más la población con movilidad reducida. La directiva establece los requisitos para la obtención y, entre otros, en su anexo 3, las aptitudes psicofísicas necesarias para obtener o prorrogar el permiso. Ya la directiva europea divide los permisos en dos tipos. Uno, los permisos del grupo primero, que son los permisos que coloquialmente podemos denominar turismos, de los que hacemos uso particular, y los permisos del grupo segundo, que son los permisos para los profesionales. Y los requisitos para este tipo de permisos son más exigentes, entre otras cosas porque normalmente tienen las personas que conducen estos permisos tienen un extra de responsabilidad. Por ejemplo, hacen transporte de personas o hacen transporte de mercancías peligrosas. Están sometidos a unos horarios y a unos regímenes de trabajo más duros y, por tanto, la conducción no se puede adaptar tanto a sus necesidades. En España, el Reglamento General de Conductores es el que regula el proceso de obtención y renovación, es el Real Decreto 818/2009 y dicho reglamento establece los requisitos de aptitud psicofísica, los conocimientos, las habilidades, las actitudes y los comportamientos que debe reunir un conductor para acceder al permiso de conducir. Los requisitos de aptitud psicofísica se valoran mediante una evaluación médico-psicológica que se traduce en un informe médico, las pruebas de control de conocimiento en el examen teórico y las pruebas de control de aptitudes y comportamiento en el examen práctico. Tanto el Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores como el Reglamento de Escuelas Particulares, que no voy a entrar en ellos, también hacen referencia a algunos aspectos de la obtención y de la renovación del permiso. Lo primero de todo, cuando hablamos de la obtención del permiso, lo primero que te dice el reglamento es que hay que reunir una serie de requisitos de aptitud psicofísica. Y yo insisto mucho, cuando alguna persona que tiene un problema de salud
y tiene dudas sobre si obtener o no obtener, si podrá obtener o no obtener el permiso, yo siempre he visto mucho que el primer paso es acudir a un centro de reconocimiento de conductores, porque sin estos requisitos de aptitud puede encontrarse sumergido en un procedimiento de obtención que luego, al no reunir los requisitos, no se pueda llevar a cabo. Por ejemplo, una persona joven que quiere obtener un permiso profesional y sufre crisis epilépticas, que no es el problema del que estamos hablando de movilidad reducida, se puede encontrar con que está con una medicación y que no ha pasado el tiempo suficiente sin crisis y medicación, se introduce en el permiso de obtención, hace toda su inversión de formación y luego resulta que no cumple con los requisitos y, por tanto, no puede acceder a ese permiso de grupo segundo. Entonces, para todas las personas que tengan un problema de salud o de movilidad y que represente y tengan dudas sobre su posibilidad de conducir, lo primero que deben hacer es acudir a un centro de reconocimiento de conductores, donde se valorará si cumple con los requisitos establecidos y, en caso de no reunir con los requisitos, si se pueden compensar las dificultades que tiene, por ejemplo, con adaptaciones en el vehículo o, por ejemplo, con limitaciones a la conducción, que luego hablaremos de ellas, pero en algunas ocasiones son esas adaptaciones a la conducción lo que permite que una persona pueda continuar conduciendo. Lo que hablaba antes Lázaro, que a lo mejor en su caso no estaba justificado, de la reducción del límite de velocidad, pues por ejemplo para algunas personas mayores el hecho de que les permitan conducir en un radio de acción más pequeño o con una limitación de acceso a la autopista, pues porque ya tienen ciertos deterioros que hacen que para conducir con garantías se restrinja a su zona de acción conocida, pues en ocasiones esas limitaciones a la conducción permiten que la persona pueda seguir conduciendo. ¿Y cuándo hay que ir a hacer la valoración de la aptitud psicofísica? Pues hay que hacerla siempre, desde luego en el momento de la obtención. Si cambian las condiciones, por ejemplo, si se sufre un accidente de tráfico y cambian las condiciones psicofísicas, o si una persona sufre un ictus y cambian sus condiciones psicofísicas, también tiene que ir a un centro de reconocimiento y está establecido por norma que siempre que hay que hacer una prórroga. Aquí vienen los límites, o sea, los tiempos de renovación, pero bueno, no vienen al caso en este momento. Conducir parece fácil porque se automatizan mucho, se automatizan mucho de las tareas de la conducción, pero es una tarea compleja que precisa percibir una serie de estímulos, procesarlos. Una vez que los hemos procesado, tomar la decisión de qué vamos a hacer con esa información que tenemos y ejecutarlo. Y por eso lo que hay que valorar son la capacidad cognitiva, la atención, la memoria, la toma de decisiones, la capacidad perceptiva, tenemos una capacidad visual suficiente, auditiva, el tacto, capacidad propioceptiva, somos conscientes de la posición de nuestras articulaciones y también las aptitudes psicomotoras, la fuerza, el tiempo de reacción, la coordinación de movimientos, el control. Y es por eso que en anexo de cuarto del Reglamento General de Conductores determina cuáles son las capacidades que hay que valorar. Yo he señalado, para no entretenernos, porque afectan a todos los órganos y sistemas, que las que tendrían que ver, las partes del anexo 4 que tendrían que ver con la movilidad, con la movilidad reducida son el sistema locomotor, algunos problemas del sistema nervioso y muscular, y tenemos un cajón desastre que llamamos otras, que son situaciones que podrían afectar a cualquiera de los sistemas, pero que no están mencionadas en el anexo cuarto. Cuando una persona acude a un centro de reconocimiento de conductores, se le ha de hacer una exploración médica general, una exploración psicológica. En la exploración médica se incluye la valoración de la capacidad visual y en el caso de encontrarse con algún tipo de alteración o de factores de riesgo, habría que pasar a realizar el protocolo específico, que en el caso de las personas con problemas de movilidad reducida sería el protocolo de aparato locomotor. El protocolo de exploración es un protocolo que se recomienda en el Reglamento de Centros de Reconocimiento de Conductores,
y que es un protocolo que se ha de llevar a cabo en todos los centros. En cuanto al aparato locomotor, el anexo 4, como comentaba al principio, establece dos categorías o dos requisitos diferentes para el grupo primero, que es el que está situado a la izquierda. No se admiten alteraciones que modifiquen la posición sedente normal, impidan el manejo eficaz del vehículo o originen fatiga. En caso de que las alteraciones se puedan compensar con adaptaciones, restricciones u otras limitaciones, estas deberán ser probadas y evaluadas en pruebas estáticas o dinámicas respectivamente. Para las personas que quieren conducir un permiso del grupo segundo, estas aptitudes son más exigentes, los requisitos son más exigentes, de tal manera que en este momento solamente se admite como adaptación en el vehículo el dispositivo de cambio automático y la asistencia de la dirección. Es muy importante en estos casos, y creo que todos los que estamos aquí, tanto Juan Dols como el representante de la autoescuela Irrinchi y, por supuesto, Lázaro, es muy importante la valoración individual de una persona con movilidad reducida. Hay que valorar qué tipo de patología tiene. No es lo mismo una patología evolutiva que una patología que ya está establecida. El grado de afectación, si es un problema agudo y que va a pasar o es un problema crónico, si toma algún tipo de tratamiento, si hay influencia del fármaco. Y es muy importante también conocer los hábitos de vida y los intereses y las necesidades que tiene la persona. Y también los recursos socioeconómicos. Antes lo hablábamos, antes de empezar, que cuando una persona tiene que adaptar su vehículo, si se le ofrecen varias soluciones, él puede elegir aquellas que también se adaptan más a su bolsillo, porque esto es uno de los problemas que tiene el coste. En cuanto a qué tipo de habilidades y pruebas, yo creo que los ponentes de después van a hablar con más conocimiento del tema. Bueno, pues entonces en el proceso de obtención decía antes que la persona debe acudir a un centro de reconocimiento de conductores que le emitirá un informe de aptitud, que puede ser apto. Si la persona es apta y no necesita ningún tipo de condición restrictiva, pasará a su formación teórico-práctica y hará su examen. Si es no apto, no puede conducir. Y si es apto con condiciones y necesita adaptaciones en el vehículo, la persona tiene que acudir a la Jefatura Provincial de Tráfico, que va a valorar si precisa prueba práctica o no precisa prueba práctica. En el caso de que no precise prueba práctica, pues ya pasará a su formación teórico-práctica en su vehículo con su adaptación correspondiente y realizará su examen. En caso de que sí que se precise prueba práctica, la Jefatura, en función de la complejidad, pedirá algún informe más a la Consejería de Sanidad y recomendará una prueba en pista que se puede hacer o bien con el funcionario solo de la Jefatura o bien con la colaboración del médico de Sanidad. Una vez que ha pasado su prueba práctica y se han comprobado que las adaptaciones son las adecuadas, pasaría a su formación teórico-práctica y a realizar su examen. Y yo he traído unos ejemplos de lo que pasa en las pruebas de aptitud psicofísica. Estos son los resultados de los reconocimientos del año 2014. Se hicieron en torno a 4 millones de reconocimientos. El 56% fueron permisos ordinarios, es decir, aptos sin ningún tipo de limitación. Los permisos pueden ser ordinarios cuando no hay ningún tipo de código restrictivo o que limite en el permiso, o pueden ser permisos extraordinarios, que son permisos que o bien tienen reducida el periodo de vigencia, o bien simplemente que necesitas conducir con gafas, o bien que necesitas una adaptación en el vehículo, o bien que tu radio de acción es a 70 kilómetros de tu domicilio. Bueno, pues el 56% fueron permisos ordinarios y el 43% fueron permisos extraordinarios. También decir que el 80% de los reconocimientos que se hacen al año son prórrogas de vigencia, el 20% suelen ser las obtenciones. Se puede ver que los no aptos
e interrumpidos no llegan al 1,3% de todos los reconocimientos. Entre las patologías que motivaron los no aptos, si queremos ver, que ya digo que son muy poquitos, pues por ejemplo, las correspondientes a problemas de aparato locomotor fueron 173 conductores. Por problemas neurológicos, en los que podría también haber problemas de movilidad, 283. Y entre las patologías que motivan, o las alteraciones que motivan las restricciones o las adaptaciones, con adaptaciones debidas a problemas en el aparato locomotor, el año pasado hubo 11.000 informes aproximadamente. Esto es para que nos hagamos un poco una idea de qué estamos hablando. Actualmente se calcula que hay unos 67.000 conductores aproximadamente con adaptaciones en su vehículo en España. Y los tipos de adaptaciones, yo creo que hay una variedad enorme. Estos son los códigos de adaptaciones en el vehículo, desde transmisión adaptada hasta asiento de conductor adaptado, y también estos conductores pueden tener limitaciones o restricciones a la conducción, bien conducción solo durante el día o en un radio determinado o con un límite de velocidad. Y estas limitaciones a la conducción, pues fundamentalmente, como decía Lázaro, una de las que más se pone, no me estoy refiriendo solamente en cuanto a personas con movilidad reducida, sino en general es el límite, la limitación de velocidad. En definitiva, el permiso de conducir debe ser un equilibrio entre, hay que intentar conseguir la máxima autonomía posible, pero conservando la máxima seguridad, y con seguridad, hay que conducir con seguridad y con confort también. Después de este primer paso de la valoración de la aptitud psicofísica, pasaríamos a la prueba de conocimientos, que tiene una parte común para todos los aspirantes, igual para todos los aspirantes y para todos los tipos de permisos, y una parte específica, por ejemplo, para las personas que van a conducir mercancías, camiones que transportan mercancías peligrosas. Y luego están las pruebas de aptitudes y de comportamiento, que se hacen en circuito cerrado y en circulación en vías abiertas al tráfico en general. Y todas las pruebas están descritas en el Reglamento General de Conductores para todos los tipos de permiso, y hace el reglamento alguna alusión, por ejemplo, a que los aspirantes con problemas de hipoacusia deben recibir, antes de realizar su examen, un croquis con el itinerario a realizar previo al examen, y que las personas que precisen para su prueba de control de vehículos adaptados deberán llevar un vehículo con doble mando y con las adaptaciones adecuadas, que veremos que esto va a ser también uno de los problemas que a veces encuentran los aspirantes. En Europa, hace poco tuvimos la oportunidad de participar en una reunión que organizó la CIECA. La CIECA es no sé si llamarle organismo, la CIECA reúne a todos los responsables de formación de conductores, no solo de Europa, sino es internacional. Y allí pudimos ver que, efectivamente, bueno, ya lo conocíamos, pero se puso de manifiesto que existen muy diversos modelos de evaluación de la aptitud, hablando en concreto de personas con movilidad reducida. En algunos sitios, en algunos países, valora el médico general, en otros países tienen centros dependientes de la administración, por ejemplo, Inglaterra. Holanda también me parece que tiene centros dependientes de la administración. En otros sitios son comisiones, y en otros países es el propio terapeuta, el rehabilitador del conductor, es el que se encarga de proponer las adaptaciones. Y luego otro problema que se puso de manifiesto es que hay muy diversos modelos de prueba práctica. Hay algunos países que hacen las pruebas prácticas en circuitos cerrados, en otros las hacen en pruebas abiertas al tráfico, y en otros, sorprendentemente, ni siquiera se hace no se hace prueba práctica. Sin embargo, lo que sí que se vio es que las habilidades a valorar, ahí existía mayor consenso. Entre otras cosas, no nos vanagloriemos, sino es que la propia directiva pone de manifiesto qué cosas hay que valorar. Entonces, la CIECA, después en las conclusiones de las mesas de trabajo, las principales conclusiones fueron que hay una importante necesidad de armonizar, si en todo lo que es la evaluación de conductores hay que armonizar, en este campo es muy importante.
Es fundamental una formación básica y especializada del evaluador, que no existe en muchos países, en el nuestro, por supuesto, tampoco, ahora hablaremos de eso. Variables a medir. ¿Cuáles son las herramientas de valoración mínimas a emplear? Y cuáles son las características y la necesidad de herramientas para evaluación especializada. Ya, acabo. ¿Cuáles son las dificultades que tenemos en España y cuál es la perspectiva? Pues dificultades hay muchas, y las conocemos. Empezamos por las dificultades económicas, que todo el proceso pues tiene un coste. Yo creo que seguramente Lázaro me dará la razón. Tiene el hecho de adaptar un vehículo, tiene un coste económico. Por eso decía yo antes que es importante ofertar, hacer una valoración muy individualizada, ver exactamente para qué necesita el vehículo y ofertar distintas opciones de manera que la persona pueda ajustar lo máximo posible su presupuesto. Creo que tanto Juan como el representante de Irrinchu pues, están de acuerdo en que hay que buscar la opción más económica para aquellas personas. Y luego, si alguien quiere la opción más maravillosa, pues que también tenga opción, pero bueno, que hay que intentar solventar ese problema. No hablemos ya de posibilidades de subvenciones y tal, que yo ahí no sería muy interesante incrementar al máximo posible. Por otro lado, pues ya la propia normativa, la necesidad de modificar, adaptar o reformar el vehículo, pues ya es un impedimento, una complicación más, ¿no? Es fundamental, desde luego, pero es una complicación más. Y supone una traba más. Luego, sabemos que hay problemas en el procedimiento de evaluación. El primero de todos es el problema que también se ha puesto de manifiesto en la Unión Europea, que es una falta de formación de las personas que van a evaluar, una formación específica. Entonces, de este problema somos muy conscientes en la Dirección General de Tráfico. Sabemos que necesitamos formar más a los profesionales que se dedican a evaluar conductores y en este campo más, porque necesitan conocimientos muy específicos, no solo como médicos, no solo en su valoración médica, necesitan saber también con qué herramientas cuentan, necesitan saber también qué opciones de adaptaciones que van cambiando y se modifican tan rápido en el tiempo y van apareciendo cosas nuevas. Bueno, pues tenemos que mantener a estas personas con una formación y en este sentido la verdad es que empezamos ahora un proceso que está previsto que se extienda poco a poco de formación no solo de los profesionales de los centros de reconocimiento de conductores, que vamos a empezar con un proyecto piloto, pero que ya está previsto que se extienda en el siguiente año, vamos a empezar después del verano, y que ya se están empezando a elaborar los materiales. Va a ir dirigido no solo a médicos de centros de reconocimiento, sino también a examinadores de las jefaturas provinciales de tráfico y médicos de las consejerías de sanidad. Otro problema que tenemos en cuanto al procedimiento de evaluación es la disponibilidad de herramientas de evaluación. Pues no tenemos en este momento en los centros unas herramientas de evaluación específicas, específicamente dirigidas a valorar el problema de la movilidad reducida. Entonces, estamos trabajando también en este campo. Y luego tampoco existen en España una gran oferta de herramientas ya más complejas, más específicas, más de laboratorio. Sin embargo, contaba muy bien Lázaro lo importante que es el hecho de que en una determinada provincia o en una determinada zona surja la necesidad o surja la oferta. Y aquí tenemos 3 ejemplos precisamente. Lázaro nos hablaba de Toledo. Toledo tiene el hospital de parapléjicos y mucha gente sale del hospital conduciendo. Las personas atendidas en otros sitios no tienen la misma facilidad, porque Toledo ha surgido una necesidad y se le ha buscado solución. Valencia es otro ejemplo. En Valencia tenemos el trabajo extraordinario que está haciendo Juan y en Valencia se da solución a muchos problemas. ¿Y qué pasa en Vizcaya? Pues ha pasado lo mismo, ha surgido una autoescuela con empuje y también se da solución a muchos problemas. Es decir, que yo creo que el último punto del que quería hablar, que es de la infrautilización de los recursos,
es muy importante. Es decir, tenemos recursos que seguro que no son los suficientes, pero seguro que si nos ponemos todos juntos a trabajar y le sacamos rendimiento a esos recursos, se va a beneficiar muchísima gente y, sobre todo, vamos a detectar la necesidad de recursos real que hay, que ahora mismo pues igual no la tenemos, o sea, sabemos que hay necesidad, pero tenemos que cuantificarla para poder cubrir para poder dar respuesta a todo el mundo. Otro problema que tenemos es que en el procedimiento de formación pues hay poca oferta de vehículos adaptados. Yo estoy trabajando ya desde hace un tiempo en un catálogo de autoescuelas con adaptaciones que está casi terminado. Nos faltan algunas provincias, no sé por qué no han mandado información y sinceramente se ha retrasado un poquito por problemas de disponibilidad de personal, pero está prácticamente rematado. Bueno, pues con ese catálogo de adaptaciones, que no es nada más y nada menos que recoger la información de qué autoescuelas son accesibles y qué autoescuelas tienen adaptaciones y qué adaptaciones tienen, pues ahí también vamos a dar una información que a veces a la persona le resulta complicado obtener. Y luego yo creo que hay un problema muy importante de comunicación e información a los interesados, que yo creo que en el momento en que estos recursos estén unidos, y yo creo que este proceso de formación nos va a ayudar mucho a interconectarnos unos con otros, yo creo que se va a solventar bastante el problema. Y luego, por último, la implicación del conductor. ¿Y por qué digo esto? Pues digo esto porque alguna vez me han invitado, por ejemplo, a hablar alguna asociación de pacientes. Por ejemplo, me invitó a hablar la Liga Reumatológica y el presidente de la Liga Reumatológica me planteaba que él tiene muchas personas asociadas que querrían conducir pero no se atreven. Dice, y a lo mejor lo único que necesitan es un coche con cambio automático, o no es para tanto. Entonces, el conductor que quiere conducir tiene que también a veces echarse un poquito para adelante, porque como se encuentra con tantas pegas, a veces, entonces pregunte al médico, ¿tengo opción o no tengo opción? Conozca cómo influye su enfermedad en la capacidad de conducir, si toma medicación, si influye o no influye. Tenga en cuenta, por ejemplo, si tiene una reagudización, pues que cambien las condiciones, pero sobre todo infórmese de si tiene opciones. Y bueno, yo con esto termino. Espero que luego hablaremos. Muchas gracias, muy interesante todo y sobre todo la relación de problemas que espero que tengan solución, que has citado al final. Bueno, a continuación, Juan Francisco Dols Ruiz. Es doctor ingeniero industrial, profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y director del Laboratorio de Automóviles. Su actividad investigadora está relacionada con el diseño y desarrollo de simuladores para la evaluación, entrenamiento y rehabilitación de conductores. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y, bueno, no cuento más porque se nos iría el tiempo en tu presentación, Juan. Pues Juan nos presentará cómo se puede o se debe hacer la evaluación práctica de conductores con movilidad reducida en España. Cuando quieras, Bien. Juan. Muchas gracias, Isabel. En primer lugar, dar las gracias a los organizadores de las jornadas porque nos han dado la oportunidad de venir a hacer una presentación práctica de qué es lo que se está haciendo actualmente en España relacionado con la evaluación de conductores. Muchas de las cosas que yo quería comentar ya se han comentado, además las ha adelantado muy bien la doctora Elena Valdés, la DGT, y yo quisiera hacer precisamente un énfasis mayor en mi presentación en lo que hace referencia a la evaluación práctica. Evidentemente, como muy bien ha comentado la doctora Valdés, existe una legislación amplia y variada, tanto de ámbito europeo como la correspondiente transcripción a nivel nacional, en diferentes tipos de epígrafes y reglamentos que determinan exactamente cuáles son los protocolos que se tienen que llevar a cabo en los centros de reconocimiento. Evidentemente, el punto clave
y además es el punto origen de todo el sistema, es el funcionamiento de los centros de reconocimiento. En dichos centros es donde se tiene que realizar la primera valoración de las aptitudes psicofísicas, y en el caso que nos ocupa, que es el de la conducción de vehículos adaptados para personas que tienen una merma en la movilidad, precisamente los facultativos, los especialistas del centro tienen que determinar si esa persona es capaz o no de poder conducir. Y para ello lo primero que tienen que hacer es simplemente tener en cuenta una serie de datos y comprobar, y ahí está la dificultad en la comprobación, qué tipo de funciones son capaces de realizar esas personas que van a su centro por primera vez o para renovar el permiso si han tenido algún tipo de variación en las condiciones iniciales. Básicamente, cualquier tipo de evaluación práctica debe de cumplir una serie de unos requisitos mínimos. Primero, lo que se tiene que comprobar es que esa persona es capaz de entrar y salir del vehículo por sí misma, ya sea desde la silla o hacia la silla, o por si no utiliza silla, con los medios o ayudas técnicas que utilice, que es capaz de, si lleva silla de ruedas, manejarse con ella y poder introducirla o extraerla del vehículo, si es capaz de utilizar sistemas de retención, que son obligatorios en el uso de un automóvil, y evidentemente si esos sistemas de retención originales no son adecuados, pues cómo se tiene que modificar o cuáles serían las adaptaciones adecuadas. Si es capaz de manejar los mandos y utilizar correctamente los mandos primarios, o sea, acelerador, frenos, volante de dirección, y los secundarios, que le van a ayudar a realizar todo tipo de funciones complementarias, y si puede conducir de una forma estable dentro de un asiento que sea capaz de sujetarlo en cualquier circunstancia. Esto es muy básico y básicamente, como ha comentado antes la doctora Valdés, es lo que se refiere en toda normativa de ámbito europeo y nacional para poder comprobar las capacidades de la conducción. Cuando hablamos de adaptaciones, muchas veces se hace referencia a un epígrafe muy difuso, sin llegar a entrar en detalle de qué estamos hablando exactamente, y básicamente, según nos dice la norma UNE española, la 26450, las adaptaciones no son más que modificaciones o cualquier sustitución de los dispositivos de accionamiento original de los mandos que lleva un vehículo, que tienen que permitir realizar esas funciones básicas que antes comentaba. Y estamos hablando de cualquier tipo de dispositivo, puede ser mecánico, pero también podemos hablar de sistemas neumáticos, hidráulicos, electromecánicos, electrónicos, de accionamiento eléctrico, etcétera, etcétera. Estamos hablando de cualquier ayuda técnica que actualmente, valga la redundancia, el estado de la técnica permite incorporar un vehículo para que pueda ser conducido con las mínimas condiciones de seguridad y confort, como pueden hacerlo el resto de usuarios. De todo el proceso evaluador no voy a hacer mención más que en aquellos aspectos que realmente hacen referencia a la evaluación de la capacidad de conducción. Y es precisamente de todo este protocolo, que está, como he dicho antes, establecido en una normativa muy definida, precisamente el punto clave viene en el momento en el cual el facultativo del centro de reconocimiento tiene que determinar el número y tipo de adaptaciones, si son necesarias, que esa persona con una determinada movilidad reducida necesita equipar en ese vehículo. Y es cuando viene el problema. Problema fundamentalmente derivado de una serie de carencias que hasta ahora el sistema no ha sabido resolver, y no es solamente un problema achacable a España, sino que es generalizado, porque en el resto de Europa sucede en mayor o menor medida y de formas muy diversas, creo que también está y se ha puesto encima de la mesa, y no es más que, por una parte, la carencia de información de las diferentes soluciones técnicas que hay en el mercado y que cada vez van evolucionando de una forma mucho más rápida con el nuevo desarrollo de ayudas técnicas que incorporan la electrónica, por ejemplo. Esa falta de información no solamente es achacable al propio usuario, sino también a la propia administración o a los propios agentes que forman parte del proceso de evaluación. Estamos hablando de los médicos que participan en el centro de reconocimiento, que realizan la evaluación. A veces, otro de los problemas ha sido la unificación de criterios, y esto incluso viene extrapolado hasta el término más a veces incomprensible, pero la unificación de criterios a la hora de seleccionar qué ayudas son las más adecuadas dentro de una determinada discapacidad, y es achacable tanto a los diferentes agentes a nivel nacional como europeo.
y fundamentalmente uno de los principales problemas ha sido y viene derivado de la determinación de las pruebas prácticas más adecuadas a realizar en el caso de que sean necesarias. Es decir, cuando una persona con una movilidad reducida importante o que se le ha grabado una que ya lleva incorporada por un carnet que ya dispone, pero tiene que realizar una actualización, el momento en el cual tiene que ser derivado a un centro especializado o tiene que realizar una prueba práctica específica no viene determinado hoy en día por casi ningún agente. Y es ahí donde tenemos una carencia que está en vías de solución, pero que requiere una atención especial. Como ha comentado muy bien la doctora Valdés, precisamente todo esto se tiene que solucionar en parte mejorando la formación específica de los profesionales, pero también poniendo las medidas adecuadas para que el sistema pueda dar respuesta a toda esta problemática que va a surgir o que está surgiendo. De hecho, mi presentación, que voy a poner algunos ejemplos, quería enfocarla hacia lo que sería la evaluación práctica. Desde el punto de vista de la evaluación práctica, existen dos tendencias en Europa, que también podríamos decir que son aplicables al resto del mundo, que son, por una parte, cuando existe, porque en muchas ocasiones en algunos países no existe ninguna posibilidad de hacer evaluaciones prácticas y todo depende del criterio, de la experiencia, un poco del albur y conocimientos del propio especialista que haga la evaluación. Normalmente las evaluaciones, cuando existe la posibilidad de realizarlas, se llevan a cabo o bien en evaluadores experimentales o bien en vehículos reales. Evidentemente, las posibilidades en cada caso difieren porque el nivel de evaluación va a cambiar en función de qué herramienta se utilice y del nivel de inversión que se haya podido llevar a cabo para tener una herramienta u otra. Yo sí que quisiera hacer mención a algunas experiencias que hemos tenido en nuestra universidad, la Universidad Politécnica de Valencia, donde hemos desarrollado algunos protocolos de evaluación y hemos desarrollado algunos proyectos donde nos ha permitido no solamente desarrollar herramientas de evaluación, sino también establecer algunos criterios mínimos que debería tenerse en cuenta en un protocolo de evaluación. Cuando es necesaria esta evaluación, es decir, cuando el médico del centro determina que una persona necesita ser evaluada para saber si puede conducir o no, esta evaluación debería tener unos mínimos epígrafes o unos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, como vemos en esta pequeña imagen, habría que determinar cuál es la capacidad de conducción, es decir, si esa persona es capaz de manejar los diferentes mandos, si los puede accionar, si puede coordinar movimientos, si puede realizar acciones evasivas, si puede manejarse con esos mandos. Sería interesante y necesario realizar también la evaluación en un vehículo real, a partir de la información obtenida de esta evaluación, digamos, experimental en laboratorio, en la cual no ha sido necesario conducir en la calle. A partir de esa información se pueden conocer exactamente cuáles son el número y tipo de ayudas técnicas o adaptaciones que se tienen que montar en un vehículo para que esa persona pueda conducir y pueda manejar con seguridad. Esas pruebas, evidentemente, necesitan el accionamiento de una serie de mandos, reproduciendo una serie de maniobras, que ahora pondré algún ejemplo para que se vea un poquito a qué me estoy refiriendo, para que al final del proceso el resultado sea la certificación final por parte de la Administración, una vez se ha hecho la evaluación correspondiente en un evaluador, en un vehículo real, que se puede llevar a cabo evidentemente también en una autoescuela, y después con una determinación del número y tipo de códigos necesarios para que ese vehículo sea adaptado correctamente. Esto, sobre la teoría, a veces es muy fácil de hablar. Voy a explicarlo sobre la práctica porque realmente, como he dicho antes, en algunas ocasiones hemos desarrollado algún proyecto y quería poner algunos ejemplos. Creo que está activado el sonido. El simulador es una herramienta que nos va a permitir evaluar a conductores discapacitados. En él se le pueden instalar diferentes tipos de adaptaciones, frenos mecánicos, diferentes tipos de aceleradores. Esto sería un telecomando. Con esto aquí una serie de pulsadores, de botones que podemos poner los intermitentes, tocar el claxon, poner las luces. El simulador consiste en dos tipos de pruebas. Unas pruebas dinámicas, que sería circular por circuito urbano, utilizando cada uno de los mandos, dependiendo de la persona. Y otra parte de las pruebas que serían pruebas estáticas.
se selecciona la adaptación con la cual quieres hacer pruebas. Esas pruebas recogen los datos, se muestran gráficas y al final de toda la batería de pruebas se genera un informe en el cual te indica qué pruebas has hecho, la persona que ha hecho las pruebas, cuánto ha durado la prueba y los valores máximos, mínimos y lo que se necesite para hacer el estudio. Bien, este ejemplo que ha salido en el vídeo es uno de los prototipos que tenemos en Valencia, que utilizamos como evaluador. Fue de un proyecto que subvencionó en su día la DGT, desde hace ya unos cuantos años, y que nos permite determinar qué tipo de adaptaciones necesita una persona para conducir un vehículo real y verificar in situ cuáles son las capacidades de conducción con esas adaptaciones de esa persona que tiene determinado tipo de problema de movilidad y que tenemos que determinar qué ayudas va a necesitar. Con una herramienta de este tipo podemos realizar pruebas de medición de esfuerzos, de tiempos de reacción, de coordinación de movimientos y comprobar que efectivamente es capaz de manejarse en determinadas circunstancias en una conducción simulada, que no es una conducción real, pero que sí que permite saber su grado de adaptación o de adaptabilidad a ese tipo de ayudas. Ejemplos, hay muchos, os voy a poner algún ejemplo de conducción de algún usuario que ha hecho uso del sistema. Cuidado que la velocidad cuando arribes a la rotonda se puede mover. Para cada una de las personas que hacen uso de este tipo de evaluadores se les pueden instalar las ayudas que necesitan y realizando una serie de ejercicios que nos permite determinar si son o no capaces de poder conducir con cierta seguridad. Bien, estos ejemplos, este evaluador no es el único, tenemos alguno más. Sí que quería poneros como ejemplo, y con esto cerraré mi intervención, uno de los proyectos en los que más hemos trabajado. De hecho, una de las principales dificultades que encuentran los conductores con discapacidades severas que tienen que conducir desde la silla de ruedas es precisamente que no tienen la accesibilidad necesaria ni económica ni en muchas ocasiones de la propia evaluación para poder llegar a acceder a la obtención del permiso. Gracias a la Fundación 11, hace ya unos años, hace 3 o 4 años, desarrollamos un prototipo que permitía evaluar a personas que van a conducir desde la silla de ruedas. Evidentemente, en este proyecto desarrollamos el protocolo que permitía determinar primero qué ayudas necesitaba, ayudas que podían ser fundamentalmente de tipo joystick o similares, y qué tipo de pruebas se le podían realizar en un vehículo real adaptado con estas ayudas para poder conducir y obtener el permiso posteriormente. Este evaluador, que se bautizó con el nombre de Joystick for Driving, nos permitía realizar diferentes instalaciones y diferentes soluciones que vamos a poder comprobar. Una de las principales dificultades para este tipo de usuarios con discapacidad muy severa es que no sabíamos exactamente ni cómo podía sujetar los mandos, ni cuál era la capacidad de acceso al puesto de conducción, ni si era capaz de realizar determinado tipo de maniobras. Estamos hablando de un caso extremo, pero que necesitaba realizar una prueba completa. Bueno, vamos a ver algún ejemplo y daré por finalizada la presentación. Esto es un poco repetitivo. Algunas de las pruebas nos permiten determinar rangos de movimientos, capacidades de maniobra en determinadas circunstancias, medición de tiempos de reacción ante eventos que suceden en una conducción simulada. Hablamos de conducción simulada porque evidentemente lo que estamos haciendo es un screening inicial para determinar qué ayudas son las más adecuadas en función del tipo de discapacidad que tiene la persona. Quisiera mostraros algunos ejemplos, por ejemplo, de conducción en curva. Cuando se conduce un joystick, una de las principales pegas es llegar a determinar el grado de resistencia del joystick, la habilidad de la persona para poder moverse en determinadas circunstancias. Bueno, la utilización de herramientas experimentales en situaciones de discapacidad severa, situaciones de
problemas importantes, es una ayuda realmente importante. Después de aplicar todo este protocolo, al final lo que recomendamos es la evaluación en vehículo real. La evaluación en vehículo real, que se puede hacer directamente. En el caso del proyecto que mencionaba anteriormente, de la ONCE, ya se disponía de los vehículos adaptados con las ayudas de tipo joystick, pero que en otras situaciones, en otros lugares, pueden haber centros especializados o pueden haber autoescuelas especializadas que dispongan de estas soluciones técnicas y que permitan realizar pruebas después de haber hecho este primer screening y de haber determinado ya más o menos, y digo más o menos porque esto siempre es un poco relativo, pero haber determinado más o menos el tipo de soluciones más adecuadas. Y con estas pruebas prácticas lo que hacemos efectivamente es verificar pues, que es capaz de acceder esa persona con la silla de ruedas al interior del puesto de conducción, que es capaz de sujetarse con su sistema de retención, tanto él como la silla, que es capaz de accionar los mandos en función de las necesidades que se le han prescrito y que es capaz de maniobrar. Evidentemente, para determinar si es capaz de maniobrar, pues se le pueden reproducir determinado tipo de pruebas simuladas. Entonces, en este caso, un vídeo de una vez definido la adaptación y definido el tipo de asistencia, todo esto tiene que llevarse a la práctica antes de realizar el examen y antes de realizar el resto del proceso de obtención, en el cual ya se va a equiparar al resto de sujetos de la población estándar. Bueno, esto es un ejemplo de una prueba en vehículo real adaptado con joystick después de haber hecho una evaluación previa de las necesidades de... Ahora, frene usted. Bueno, con esto, mientras vemos el vídeo, lo que se puede concluir es que el estado de la técnica permite realizar evaluaciones prácticas correctamente, que partimos de la base de una deficiente formación que hay que proporcionar a los especialistas que forman parte del sistema y que se está en vías de solucionar. De hecho, la Administración española al menos está haciendo pasos en la dirección de poder, como ha dicho muy bien la doctora Valdés, poder limitar o minimizar al máximo esta dificultad, y que estas ayudas técnicas no solamente para conducir, sino para poder realizar la evaluación, pueden ayudar al colectivo, que aunque no sea muy numeroso, sí que necesita una asistencia, una ayuda y una colaboración por parte de los agentes involucrados, sobre todo de la Administración, que le permita llegar al final del proceso con una obtención del permiso de conducir en condiciones similares, si no mejores que las que pueda tener un conductor normal. Y yo, por mi parte, casi voy a dar por finalizada la presentación, puesto que quería de alguna forma presentar aspectos prácticos de la evaluación y demostrar que efectivamente sí es posible, ¿no? Gracias. Pues a continuación, José María Andrés Martí Corena es director de Irrinchi Escuela y Soluciones Adaptadas, taller de adaptación personalizada de vehículos para personas con discapacidad. Profesor especializado en la enseñanza teórica y práctica para neolectores, para la enseñanza de la conducción a personas con discapacidad y profesor especializado en la enseñanza de lo que estamos hablando ahora de conducción con joystick. Don José María nos hablará sobre la formación como respuesta a la conducción con joystick. Cuando quieras. Buenos días a todos. Dar las gracias al CEAPAT por esta invitación. Aceptamos muy encantados en venir hasta aquí, pero además viendo esta mesa de ponentes de lujo, de superlujo, o sea, estamos muy contentos con presentar esto. Hemos oído varias cositas muy interesantes y yo creo que de aquí va a salir cosas muy positivas. Será un antes y un después. Autoescuela Irrinchi
fue fundada en el año 1962, pero llevamos más de 35 años dedicándonos a la enseñanza de conducción con joystick o con mandos mecánicos. Desde entonces hemos adquirido un compromiso total con la seguridad vial y, por supuesto, con el derecho de la movilidad, que nos ha llevado a ofrecer un servicio integral que consta de dos partes muy importantes. Una, lógicamente, la formación en cuanto a la enseñanza como autoescuela. Nosotros hacemos un estudio, hacemos una valoración y adaptamos el vehículo con los mandos que sean necesarios. Tenemos casi todos los mandos mecánicos, casi todos. Y con ello preparamos para que vayan a obtener el permiso de conducir. A veces se quedaba ahí, sacaban el permiso, pero ya no tenían nada más, no había otros sitios donde poder adaptar su vehículo. Por eso sacamos Irrinchis, soluciones adaptadas, donde le procuramos el vehículo tanto en la venta como en la adaptación. Lógicamente, los seguros y, por supuesto, lo que más nos complica un poco fueron las homologaciones, junto con el servicio de postventa. Irrinchi fue pionero en la homologación de la conducción con joystick, una conducción real. Estamos ya desde el año 2008, que homologamos el primer vehículo para ser conducido por personas con discapacidades severas. La conducción con joystick es una de ellas, e incluso la propia silla de ruedas. En la actualidad disponemos de 4 vehículos demo y de formación para poder dar solución a la conducción por personas con diferentes discapacidades. Concretamente, estamos dando solución a un 90% de las discapacidades y hablamos de paraplegias, tetraplegias C5, C6, tendencias C4, C7, amputación o en pérdida de extremidades, acondoplasia, parálisis cerebral, poliomielitis o dentro de las grandes discapacidades como pueden ser artrogriposis múltiple congénita, distrofias musculares, atrofias, agenesias, tetraplegias severas, esclerosis múltiple, enanismo distrófico, que aquí el doctor Dolch ha puesto un ejemplo que también veremos ahora unos casos, y con este sistema práctico nosotros vamos a poder evaluar, preparar y también vamos a poder presentar a examen y que demuestren esa total seguridad para que no haya ningún accidente o que no tengan ni más problemas, como comentaba Lázaro al principio. ¿Qué hacemos si tengo un accidente? ¿Qué hacemos si tengo una avería? ¿O qué hacemos con esos límites de velocidad? Cuando nos viene un caso, recordamos que nos vienen casos de toda España, que ese usuario que ya ha recorrido muchas autoescuelas en las cuales o centros médicos no le han dado una solución positiva o al menos lo que ellos esperaban. Después de recorrer todos esos locales, todos esos sitios, pues vienen donde nosotros le hacemos una prueba y le decimos que sí, que es posible, pero claro, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Un estudio de esos informes médicos. No decimos sí a la primera, no queremos vender humo. Por consiguiente, estudiamos esa movilidad que tiene, analizamos las fotografías que nos pueden mandar, porque así vemos dónde lleva el joystick, en qué mano la silla de ruedas o cómo maneja, en fin, valoramos siempre sus necesidades. Dentro del servicio integral nos reunimos el equipo de Irrinchi, que está compuesto por 2 ingenieros industriales, está compuesto por técnicos que van a ver esas adaptaciones necesarias y, lógicamente, todo el equipo docente, y ahí determinamos y configuramos las adaptaciones completamente personalizadas en nuestro vehículo primero.
luego ya pasa a probarlo y pasa a ver si esas adaptaciones son las correctas, son las adecuadas. Cuando confeccionamos el informe, que hablábamos aquí al principio, que había que hacer un informe y todo esto, pues a los centros médicos que nos llaman y que nos dicen, mira, pues esto es lo que hay, pues remitimos esa propuesta de códigos armonizados tanto a centros médicos como a la Jefatura Provincial de Tráfico o a las provinciales de Sanidad. Pasamos a la prueba de conducción y ahí es donde realizamos los ajustes necesarios, porque es que cualquier milímetro de diferencia ya no sería posible. O sea, parece una cosa insignificante, pero es que es terriblemente importante antes de dar comienzo al proceso de formación. Nosotros valoramos o siempre potenciamos ese examen conjunto. Para que entienda, el examen conjunto es la valoración que hace la Jefatura Provincial de Tráfico junto con un Departamento de Sanidad, en este caso, pues el nuestro pues, sería Osakidetza en Vizcaya, con un inspector de sanidad. Bien, pues ese sería el examen conjunto en el que ese aspirante va a demostrar que esas adaptaciones, las propuestas, son correctas o qué modificaciones se necesitan. Cuando hay un examen práctico, si es que procede, pues si se trata de una obtención del permiso de conducir, sí procede que exista ese examen práctico, pero si es una revisión, pues ahí acabaría ya toda esa fase, la fase dentro del propio examen conjunto. ¿Por qué? Pues porque ya se supone que tiene un permiso de conducir, se supone que no lo ha perdido, aunque hayan cambiado sus cualidades, y ahí las va a demostrar. Por eso yo le quería decir a Lázaro los límites de velocidad. Por mucha experiencia que se tenga, por mucha habilidad que se tenga, hay que buscar otra adaptación nueva. No es lo mismo si ya han demostrado que saben llevar el vehículo bien con los pies, por ejemplo, llevarlo todo a las manos. Entonces, los códigos armonizados nos permiten limitar a 80, a 90 o lo más típico, 100 kilómetros por hora. No es porque sea una limitación, sino es porque es una seguridad. Y lo que queremos siempre es que sea seguridad. Es lógico que no en el 100% de los casos será necesario, pero en principio, hasta que pase 1 o 2 años, nosotros aconsejamos ese límite de velocidad, por seguridad. Vamos a ver el vídeo de algunos ejemplos, puesto que me toca explicar la parte práctica. Desde el año 2008 Irrinchi está haciendo todo esto y vamos a ver solamente unos ejemplos, 10 ejemplos de alumnos, de clientes de estos últimos 6 meses. ¿Cómo sale esta de aquí? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se va esto de aquí? ¿Se va a otro fuera? ¿Lo estoy viendo ahí? Desde Escuelas y Soluciones Adaptadas estamos presentando nuestro primer vehículo. Este es un vehículo demo. Aquí puede entrar el conductor desde la propia silla de ruedas. Es totalmente independiente. Vemos ahí al primer cliente alumno nuestro en el año 2008, cómo abre la puerta, cómo desde ese mando a distancia él va a entrar dentro, y ya damos la primera respuesta que sí entra y se ancla él solo. Vemos ahí las características de este vehículo. Esa dirección es una dirección a 6 newtons de fuerza. Recordamos que un vehículo nuestro, el que compramos de serie, puede estar entre 45 y 50 newtons de fuerza.
Este solamente tiene 6, por consiguiente, a nada que se haga ya va a poder conducir con seguridad. Varias son las interfaces de joysticks. Ahí tenemos un joystick de 2 vías de dirección, un mini volante, que hay mucha gente que le gusta mucho, que ya veis que tiene más vueltas, pero es más pequeñito y por consiguiente lo va a hacer. O bien aceleramos a la derecha, a la izquierda dirección, al frente freno y atrás sería aceleración. Los mandos secundarios, ahí hemos visto un joystick. Sí, está, ¿no? Vemos ahí el acelerador para tetraplégicos con pomo tenodese. Estaríamos con esos movimientos acelerando y frenando, varios tipos. O sea, no nos limitamos solamente a poner a uno. Y veis ahí cómo en un circuito cerrado ese vehículo puede funcionar, puede hacer cualquier tipo de maniobra, tanto controlamos las maniobras estáticas como luego las dinámicas. Veis que está moviendo el volante a través del joystick con la mano derecha, todo lo que sea necesario. Y ahora vamos a ver 10 ejemplos de 10 alumnos de 10 clientes diferentes. Una tetraplegia C5 con tendencia a C7, la dirección servoasistida, acelerador y freno mandos mecánicos, la palanca con las funciones secundarias integrada. Tiene una tetraplegia, no sería posible girar el volante convencional y vemos que ahí lo está haciendo con total soltura, con una postura normal, no ni atípica ni tampoco fatigosa, que no se podría en todo momento. La tetraplégica, aunque sean dos iguales, nunca van a ser las adaptaciones iguales, lo de nunca, pero vamos, generalmente no es. Y aquí vemos que va a ser una mediante levas también mecánico. No tendría fuerza para sujetar el comando anterior y ahí le estamos poniendo una leva en la cual apoya la mano y le impide que la pierda hacia arriba cuando tira, porque este sí que tendría esa fuerza para arriba. Es otra de las opciones. Y lo mismo sería el pomo tenodese. Eso es una rotonda, eso es real, eso es circular, él lo está llevando. Sí es cierto que el vehículo es coche de autoescuela, que tiene dobles mandos, que va un profesor montado ahí enseñándole. Cuando nos encontramos la atrofia muscular espinal, aquí sí que recurrimos al 4 vías de joystick, porque tiene dirección, acelerador y freno, y un telecomando de 13 funciones funcionado por Bluetooth, accionado por Bluetooth. Aquí veis que le estamos dando clase, que está una clase práctica. Veis con la mano izquierda puesto en la puerta cómo está girando el volante, lo que corresponde. Está llevando una disciplina de carril. Y si fijáis un poquitín en la mano derecha, ahí tiene cogido el telecomando, ese sistema Bluetooth, ese 13 funciones, ahí va a manejar todo, indicadores, luces, limpia parabrisas, lava parabrisas, tanto delanteros como traseros. En este caso, la tetraplégica es una tendencia C4, también le ponemos un joystick 4 vías de dirección, acelerador y freno, y en cambio lleva un pulsador de accionamiento por funciones secundarias. No tendría opción de darlo con los dedos
y en cambio veremos cómo lo va a hacer con la palma o con el codo, ¿eh? Ahí también sería en el lado izquierdo. En la distrofia muscular de cinturas hemos puesto un joystick dos vías a una mano, dos vías a la otra, y también tiene un pulsador de accionamiento para funciones secundarias integrada en el joystick. Como nos toca torear con muchos casos, este supuesto es el primero que sacó con joystick portugués. Pasó un año con nosotros, estuvo trabajando con nosotros, estuvo allí viviendo con nosotros y un año después sacó el carnet de conducir español. Este ejemplo que viene ahora, vamos a poner 3 casos, creo que es uno de los ejemplos que ha puesto el profesor Juan Dolz, y ya como ha sacado ya el permiso de conducir, ya tiene su permiso de conducir, ya tiene su vehículo. La solución 1 sería, siguiendo las recomendaciones iniciales cuando le encontramos, un joystick 4 vías a la mano derecha. En la solución 2, en joysticks 2 vías, mano derecha y mano izquierda. Bueno, no se le podría oír bien, pero bien. Y ahí ya está con las adaptaciones que ha sacado el carnet de conducir. Como comentaremos luego, la solución más económica para él, pero dentro de la seguridad total, fue unos mandos mecánicos, lógicamente adaptados a su talla, acercados a su talla, buscados hasta el más mínimo milímetro para que no tenga ningún problema conduciendo con seguridad. Otros tipos de acondroplasia, que también tenemos bastantes, pues hemos conseguido en alguna solución caja de cambios automática y otra pues, caja de cambios normal, manual. Ahí tenemos la de cambios automática, son los pedales que se acercan al conductor-conductora, por el motivo que es solamente va a 2 pedales porque el ser automático no llevaría embrague. Y en la solución 2, la caja de cambios manual, ahí tenemos los 3 pedales que se acercan de tal forma que cuando los va a accionar sean a su altura, a su longitud, adecuados a lo que se necesita. Los más espectaculares son los casos de agenesia. Tenemos joysticks de 2 vías de dirección, acelerador y freno accionado con el pie y las funciones secundarias mediante pulsador en mano izquierda en este supuesto. Este es un cliente de Barcelona. Como veis, casi todos son de otras provincias. Ahí le tuvimos que acercar el joystick para evitar que haya problemas entre el airbag y su cuerpo. No podíamos poner el joystick en el medio, entonces le hicimos una prolongación del mando. ¿Veis ahí cómo estaría él girando el volante en circulación real también? Cuando hay un joystick accionado con los pies, que es igual los ejemplos más mediáticos que hemos tenido, que la gente nos recuerda, sí, aquel que condujo con los pies y tal. Bueno, pues conducen una seguridad impresionante, da gusto verles conducir, con qué estilo llevan el vehículo. Fijaros cómo sería una opción para dar los indicadores. Alguien que no tiene brazos, o las luces, o los limpias. Esto es Madrid, ¿eh? Eso está sacado aquí en Madrid. No tienes mucho más manejo. En el izquierdo, al llevar el freno y el acelerador y luego todas las funciones secundarias a solamente un botón, aunque parezca mucha... ¿Veis ahí las 3 imágenes?
en el momento, uno como va el sentado conduciendo en su postura de conductor, la de la izquierda de arriba es cómo va manejando los mandos con los pies y la de abajo es lo que estaría él viendo con, por el espejo, por la boleta de parabrisas. Cuando nos encontramos clientes con artrogriposis múltiple congénita, todos dicen, ¡oh, seguro que no tenéis un caso como el mío, seguro que esto es difícil! Hemos tenido ya bastantes casos y todos han salido adelante, pero eso sí, quiero recalcar, con formación. Que enseña a conducir a personas con grandes discapacidades. Su lema es que hay que adaptar el coche a la discapacidad y no que sea el conductor el que se adapte al coche. Por eso cambian volantes por joystick, colocan paneles, controles. Llevan 30 años enseñando a conducir. Valentín comienza su clase práctica para obtener el carnet de conducir. Bueno, vamos a hacer un giro a la derecha, ¿vale? Pero él no utiliza ni volante ni pedales. Prácticamente y con solo una mano controla el coche gracias a este joystick. Acelero, freno, en dirección de derecha a izquierda y luego con otro botoncito, ese que llevo todo secundario. Y que funciona por contacto. La mejor conclusión creo que es la formación para tener esa seguridad vial. Siempre tenemos bien presente en nuestra cadena de valor también la integración laboral de las personas con movilidad reducida. Que no tenga solución. Andoni conduce con prótesis en brazos y piernas. Sin embrague, al ser automático, acelero y freno con el pie derecho. E incluso se prepara para ser profesor. De primeras entras igual pues, un amputado de brazos, de pierna, y ves que tu profesor, hombre, tiene, como digo yo, el kit completo, tiene las 4, pues si él puede, ¿por qué yo no? Si él puede, ¿por qué los demás no? Eso es la conclusión que quiero que sepáis, que sí se puede generalmente, sí tendríamos que intentarlo porque hay mucha gente que quiere conducir y igual no se atreve. Tenemos también varios casos en los que dicen, bueno, yo no tengo disponibilidad económica para sacarme ni el carnet ni comprarme un coche, pero quiero saber si sería capaz de conducir. Bueno, pues hacemos una prueba, hacemos una valoración y le damos unas clases prácticas y comprueban que efectivamente puede, que puede. Luego ya, si lo saca o no lo saca, ya será dentro de sus posibilidades su valentía. Para acabar, creo que estaba por mi parte fuera del guión, pero expresar la satisfacción tanto a la doctora Valdés como sobre todo por la DGT, porque nos han dado mucha caña. Lógicamente, sacar todo esto a la calle en el 2008, ahí vemos a Andoni Agra conduciendo con prótesis, las 4 prótesis, en los 2 pies y los 2 brazos, en el vídeo anterior. Y la DGT nos tuvo ahí retenido casi 3 meses, hasta que lo estudiaron, con buen criterio en principio, con buen criterio. Entonces, pero vamos a ver si eso ahora se puede unir, vamos a ver si podemos sacar todas estas conclusiones, todos estos ejemplos y entre todos buscarlo y serlo mucho más rápido. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, José María, y muy interesante la presentación que has hecho. Parece ser que la técnica no tiene límites y cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad va a poder conducir. Gracias a todos los ponentes de la mesa. Yo estoy satisfecha porque os habéis puesto en contacto, o sea, unos con otros, que nos conocíais pero no en directo. Creo que se han planteado aquí muchos problemas y posiblemente alguna solución, o por lo menos sabemos que tenemos que seguir trabajando administraciones, universidad y todos en la misma línea para que estos problemas dejen de existir. Y bueno, ahora tenemos un ratito de preguntas hasta las 2, 20 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta a los ponentes.
Pues yo sí, bueno, muchas gracias igualmente. Yo sí tengo una pregunta, pero es muy futurista, aviso, ¿no? Pero vamos, me interesa mucho, yo creo, el punto de vista de los 4 que estáis en la mesa, incluida de Isabel, mi compañera, la moderadora también. En las universidades, en las tecnologías, empieza a hablarse cada vez más de interacción cerebro-ordenador, esto que se llama BCI, y también se habla cada vez más del tema de coches que conducen solos. Y bueno, son 2 tecnologías de presente y futuro que están ahí, que tienen complejidades técnicas no resueltas al 100%, que las tendrán legales en su caso, o legales o bueno, sí, legislativas, ¿no? No sé si a escala no solo española, sino también solamente europea, que tiene cuestiones de accesibilidad, que las personas que pueden beneficiarse de ellas o todo lo contrario están ahí, que requerirán, digamos, formación. Y os pregunto vuestro punto de vista, ¿no? Son tecnologías que quizás nos lleguen, queramos o no, que pueden ser muy útiles o que pueden causarnos muchas complicaciones. Y quiero un poco preguntaros vuestro punto de vista al respecto de eso que está ahí. Es una pregunta un poco difícil, entiendo, porque es así como de bola de cristal, pero quizás tendremos que tener respuesta, ¿no? Si es que esto realmente merece la pena o no merece la pena, ¿no? Desde el punto de vista que nos importa a todos, que es que las personas, con independencia de sus capacidades, pues puedan conducir de forma cómoda, segura y desplazarse como todo ciudadano, ¿no? Gracias. Casi empiezo yo por alusiones, Miguel Ángel, has mencionado la universidad. Bueno, desde el punto de vista tecnológico, yo tendría que decir que el vehículo actualmente ya existen soluciones constructivas y hay evoluciones tecnológicas que permiten una conducción autónoma. Evidentemente, hay multitud de sensores que ya llevan incorporados los vehículos de serie actualmente y más que se están incorporando para poder automatizar todavía más la conducción. Quizás la principal barrera de esa conducción es el hecho de que necesitamos una infraestructura que esté preparada y quizás sea la barrera más importante, puesto que tecnológicamente el vehículo ya se puede conducir de forma autónoma, siguiendo una serie de balizas, una serie de trayectorias en los cuales el vehículo, por los dispositivos electrónicos que lleva incorporados, puede seguir. Cuando la infraestructura esté preparada y tengamos rutas preestablecidas o predefinidas para que determinado tipo de vehículos sigan una trayectoria ya definida, en ese momento cualquier usuario del tipo que sea, con o sin movilidad reducida, ya podrá subirse a un vehículo y conducir casi sin actuar sobre los mandos, es decir, desplazarse con ese vehículo que va a seguir esa ruta predefinida. Eso ya no es un futuro, digamos, a muy largo plazo, sino que puede ser a medio plazo. Estamos hablando de 20-30 años, ya que sería posible en determinadas circunstancias cuando la infraestructura se pueda comunicar con el vehículo. ¿Eso cómo puede afectar a la conducción? Bueno, se va a ganar en accesibilidad y desde el punto de vista de la discapacidad se puede perder en libertad, puesto que cuando uno pierde la capacidad de moverse actuando sobre los mandos, ya no puede hacer lo que quiere, sino que puede ir por donde el vehículo le va a llevar. En el caso de la técnica va a ser posible conducir casi sin actuar sobre los mandos, pero a costa de algo que quizás pueda ser la dificultad para moverse libremente. Quizás habrá que armonizar mucho más allá, ya no hablo de legislación, porque la legislación siempre va muy detrás de la propia técnica, y quizás ahí había un problema y barreras legales. Hoy no digo que sean insalvables, pero difíciles de superar, desde el punto de vista de las homologaciones de los vehículos y de la propia aptitud para poder conducir un vehículo, porque cuando no hace falta conducirlo no hace falta ningún tipo de aptitud, por lo tanto, ¿eso cómo se maneja desde el punto de vista legal? Entiendo que dentro de 50 años, y la mayoría no estaremos aquí para verlo, pero posiblemente ya hayan ciudades con rutas predefinidas, con vehículos preparados para circular con una determinada libertad de movimientos sobre esas rutas, pero no fuera de ellas.
Y entiendo que en ese caso se planteará otro discurso, otra posible solución, es decir, ¿qué hacemos cuando queremos salirnos de esas rutas o queremos conducir autónomamente con o sin discapacidad o con o sin movilidad reducida? Entonces, mi opinión es que a corto y medio plazo eso puede ser posible y a largo plazo mucho más, pero que van a tener que superarse muchas barreras, primero tecnológicas, de infraestructura y legales. Y le paso la pelota a mi compañera Elena, que probablemente desde el punto de vista legal pueda matizarme mejor. Yo creo que tengo poco que aportar después de todo lo que ha explicado Juan, porque yo de tecnología sé menos. Yo no menos, muchísimo menos. Lo que sí que creo es que tenemos todavía muchos años por delante para avanzar en lo que hemos estado hablando hoy y que hay que aprovecharlos y hay que sacar rendimiento a todo lo que tenemos y lo que se ha podido ver encima de la mesa. Entonces, llegará en el futuro, llegaremos a esa situación en el futuro, pero que tenemos todavía trabajo que hacer aquí y que no podemos esperar a que llegue esa tecnología maravillosa que nos solucione otros problemas, que los tenemos aquí, que hay que darles respuesta. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo, Elena. Lázaro, ¿quieres...? Bueno, pues las nuevas tecnologías a nuestro colectivo nos ha dado mucha independencia, nos ha eliminado muchas barreras arquitectónicas, nos ha dado calidad de vida, pero estas nuevas tecnologías lo que tiene que haber es una formación hacia nosotros y un buen desarrollo de esas, y nos va a dar independencia y buena calidad de vida. Gracias, Lázaro. Salvando esos 50 años, igual alguno más, yo creo que sí llegará, pero hay que ir poquito a poquito. Yo recuerdo hace 5 años, 6 años hacia atrás, cuando nuestros vehículos lo conducíamos desde el asiento de atrás y no había nadie, no se veía nadie, ni el copiloto ni de piloto, pues todos se quedaban alucinados, maravillados. Entonces, pues bueno, ya con esa técnica, pues yo creo que dentro de 50 años o más se podrá llegar, se podrá. Seamos optimistas, vamos a ser optimistas. Muchas gracias por vuestras opiniones. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues damos por finalizada esta mesa tan interesante y a seguir trabajando. Muchas gracias. Bueno, perdón, Miguel Ángel, que vas a... Sí, no, solo quería... Concluimos hoy nuestro cuarto día de la Semana de Puertas Abiertas. Muchas gracias a todos por vuestra presencia. Deciros que mañana viernes pues dedicaremos a la quinta generación, que en este orden inverso que hemos hecho es de 0 a 12 años. Hemos ido de más mayores a menos mayores, adultos a, digamos, jóvenes y mañana niños. Conoceréis seguramente ese refrán que dice que si quieres quieres llegar arriba de la montaña al ritmo de un niño, empieza a subirla al ritmo de un anciano, ¿no? Y un poco pues daros, digamos, el agradecimiento a todas las personas que habéis estado hoy aquí presentes y a distancia, y a los que nos veréis cuando esté, digamos, para ser visto en diferido, y invitaros a que mañana viernes pues disfrutemos de un fin de semana de puertas abiertas intensa como ha sido y daros las gracias de nuevo por vuestra presencia. Podemos irnos a comer.